Bienvenidos, ¿cómo les va? Tercer capítulo de Doña Rosa, el podcast a través de Somos la Terminal. La idea es, como siempre, meternos de lleno, interrogar, preguntar, pero también charlar, no solo invadir un poquito y en la medida del permiso que nos otorga cada uno de los invitados en sus aspectos de vida personal, pero también, lógicamente, en sus figuras públicas, porque invitamos, convocamos a través de Doña Rosa a las figuras públicas, a las personas y o personajes para meternos un poquito en esa vida tan particular y conocer algunos conceptos e ir, como decía recién, charlando, ir buscando el hilo conductor precisamente para llegar a esa fibra íntima. Hoy nos visita en el podcast Doña Rosa, a través, reitero, de Somos la Terminal, Tiago Puente. Hola Tiago, ¿cómo estás? Pablo, Bienvenido. muchas gracias por la invitación. Bueno, Felicidades por este espacio muchas gracias. y bueno, gracias nuevamente por hacerme parte. Espero que te sientas bien. Creo que te sientan bien las entrevistas en general. Bueno, al incursionar en la vida pública, ¿cómo sentiste la primera entrevista? ¿Cómo fue esa primera vez? Esa entrevista más que charla. Esto es un poco de un poco, ¿no? Bueno, ya hoy un poco Mm, más relajado cada vez que afrontamos una sí, entrevista, pero las primeras sin duda fueron con mucho nervios. No es fácil tener un no es fácil, ¿no? micrófono Y una cámara. y una Mm, cámara. Bueno, hoy más que nada la cámara. Hace 10 años atrás sí, cuando empecé era como la cámara solamente sí, en la televisión, pero en stream, en usar las redes sociales permanentemente con el celular y la cámara, o ya vas a una radio y ya hay cámaras, o cosas así que, bueno, eso, o en las mismas sesiones. Al claro. principio, cuando yo asumí en el 2019, no había cámaras en las sesiones, Sí. ni siquiera eran Hoy todo muy grabadas. mediático, obviamente, Hoy, ¿no? Ujú. hoy ya tienen, ya se filman en vivo, se las transmiten en vivo, así bueno, nos fuimos acostumbrando y tratar de entender que es normal, porque por ahí comunicar lo que hacemos o de dónde venimos o hacia dónde vamos Ujú. eh, es parte de nuestra vida. Uno decidió tener una vida pública y eso hay que tomarlo con total normalidad, así que tratamos de que eso no influya en los nervios y en la exposición que uno Seguro. se somete, ¿no? No parece, te digo, ¿no? Te llevas muy bien y a ver, si bien está más adelante esto en la charla, o estaba previsto más adelante, pero ya que comenzamos de esa manera, me gustaría charlarlo ahora. Lo de los videos, los de tus reels, tus videos, tu formato tan particular de dirigirte al público, al ciudadano, a la ciudadanía, ¿te hace sentir cómodo? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el disparador para que logres eso? ¿Te lo dijo alguien? ¿Se te ocurrió a vos? ¿Cómo fue? No, bueno, a ver, nos fuimos dando cuenta que necesitábamos comunicar lo que hacíamos, lo que pensábamos y que la sociedad nos conozca tal cual somos, poder llegar con el uso de las nuevas tecnologías no solamente al vecino que estábamos visitando en ese momento o el debate que estábamos dando Ujú. en la Cámara y con la tecnología poder llegar al mismo tiempo al antofagasteño, al Belicho, a cualquier barrio de la capital o, ¿por qué no pensar en otras provincias de nuestro país o fuera de nuestro Sí, país? Era bueno que nosotros podamos aprovechar esas herramientas. A mí me tocó trabajar antes de ser legislador con otro diputado que no le gustaba para nada las redes. Y yo en ese momento tenía entre 20 y 25 años y ya las redes eran parte fundamental de una campaña política o de la comunicación política sí, y nos costaba hacer entender a los perfiles o a las personas que ya venían hace muchos años en la política claro. de que tenían que usarlas. Entonces, creo que para nosotros eso fue positivo y beneficioso porque pudimos llegar o instalarnos más rápidos a través de las redes sociales en relación a los políticos tradicionales Claro. de en ese momento hacía tiempo. Pero ¿suple o reemplaza a los medios de comunicación tradicionales, lo de las redes, lo de tus videos, lo de tus reels? ¿O es una apoyatura más de las entrevistas que ocasionalmente se podían dar por determinados temas en los medios? No, yo creo que es un complemento, Ajá. porque por ahí en las entrevistas vos podés explayarte mucho más con algún tema específico
y cuando uno busca tener impacto en las redes o comunicar algo atractivo para el vecino, para quienes nos siguen, busca hacerlo lo más eficiente, lo más corto posible y con un mensaje claro. Entonces, por ahí no podemos explayarnos en algún tema específico más de un minuto, porque en las redes sociales ya eso Claro. eh, Muere. muere. Nadie, No, nadie te, claro, nadie nadie te te ve, nadie sigue. te sigue, a nadie le interesa. Así que bueno, eso también nos fue, nos fuimos ayornando, nos fuimos adaptando, pero para mí, sin lugar a dudas, los espacios, las entrevistas de los medios tradicionales o de los que van apareciendo, como por ejemplo los streams, Ujú. son fundamentales y yo les doy mucha importancia. Hay otros que no, pero para mí los medios de comunicación y las redes sociales, si lo tengo que poner en porcentaje, Sí. ¿Te eh, sumó o te restó? Porque viste que hay, digo, no, a mí hay agradecimientos, hay complicidad, pero también hay puteadas, hay insultos yo permanentes. en el balance que hago es Sí. sumamente positivo. Ajá. Obvio que como se dice ahora, los haters Sí. están en el Facebook, en el Instagram, en Activos todo el TikTok, tiempo. Sí, los sí. vivos de los Activos streams, todo el tiempo, sí. todo el tiempo, o en las noticias, los diarios entras y te... bueno, pero eso no lo podemos controlar y no lo vamos a poder controlar. En un país en donde la libertad de expresión tiene que ser un verdadero, una verdadera prioridad, yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar. Que a veces decir lamentablemente, porque hay algunos comentarios que se esconden en perfiles truchos, que vos decís, ¿en serio nos tenemos que bancar esto? O mi abuelo que empezó a usar redes tiene que leer esto que Claro. ni siquiera es verdad, o mi madre que usa muchísimo redes sociales, yo reniego mucho. Pero es eh, parte del juego, ¿no? Es parte del. sí, hay días que me llama llorando porque, che, dijeron esto de vos y entraste al perfil más. No, no entré. Bueno, entra, fíjate, es un perfil trucho. Te pido que te Claro. acostumbres porque van a inventar, bueno, nosotros hemos decidido tener Ujú. esta exposición y bueno, hay que saberlo manejar, trabajarlo también, Sí, porque no es fácil leer cosas de uno mismo que uno nunca las hizo o no las haría, también pega en algún momento en la cabeza, ¿no? Entonces, y ahí vamos como a la otra parte de nosotros también somos vulnerables, somos personas normales como cualquiera, como el abogado, como el médico, como el docente, como el periodista. No es que los políticos estamos allá y nos la bancamos a todas. No, también tenemos problemas de salud mental, también trabajamos en el psicoanálisis, yo lo uso mucho, no es la palabra resguardar, me apoyo mucho en diferentes terapias, me hace muy bien, me ha ayudado con el paso del tiempo. eh, Me fui del tema, pero, No, está, pero está. pero bueno, yo siempre cuento, el primer año como legislador para mí fue durísimo, o sea, eh, con propios y con extraños, o sea, con el propio bloque, sentía hasta ninguneo. Era el pibe de 25 años que había asumido de diputado Ujú. con una política tradicional con muchos de ellos con años de experiencia y que uno quería plantear un tema en las comisiones, eh, y te dabas cuenta que se te reían o que Se te ría. o te Ajá. ninguneaban o que vos querías pedir la palabra y ni siquiera te la daban, y en el mismo recinto también. Y bueno, con mucho respeto, trabajo, responsabilidad y un equipo que me acompaña, fuimos ganándonos, valga la redundancia, el respeto de los Ujú. otros pares. Y ya no éramos los pendejos, ya no éramos, ya no eran eh, mm, temas sobre la mesa que se ninguneaban porque eran propuestas concretas, reales, viables, serias, que tenían lugar en la agenda política nacional
o en otras provincias que nosotros tratábamos que la provincia lo empiece a Mm. discutir, la política catamarqueña, y que, bueno, a raíz de esas ideas, de esas propuestas que íbamos poniendo sobre la mesa y discusiones que íbamos dando, nos fuimos ganando el respeto. Y ese primer año fue durísimo, porque yo volví a mi casa frustrado con estas cuestiones. O planteábamos un tema que era transversal a los partidos políticos, que no tenía nada que ver con la cuestión ideológica o que vos vengás del radicalismo, del peronismo, de cualquier partido político, que vos decías, pero si estamos planteando un proyecto como Ficha Limpia, por ejemplo, Ficha Limpia, que es un proyecto para que haya menos corruptos en la política, eh, y encuentro políticos que están en contra, que no quieren, y volví a mi casa resignado. No solo de la vereda de enfrente, digo, cuando decís No, encuentro político de los propios. hasta del mismo bloque, Ujú. que me hacían jugadas para que el proyecto de Ficha Limpia no avance. Acordaban con el Pero oficialismo. vos habías escuchado discursivamente que tal vez esos mismos políticos eran los que renegaban de la política o de cómo se llega a ser político, y sin embargo sentías no un espaldarazo, sino sentías un knockout acá. Totalmente. Ajá. Entonces volví a mi casa frustrado. Y ahí dije: "No, tengo que empezar a tratar esto, porque no me está haciendo bien". O sea, estaba a los 25 años que asumí de diputado en el lugar que hasta quizás lo soñé para cuando tenga más edad, y ya me había tocado en el De primer verdad. 25. Yo soy un apasionado de la política, a mí me encanta lo que hago y lo disfruto. Entonces, en ese momento empecé a decir: "No estoy disfrutando, no me está gustando esto", y bueno, empecé ahí, terapia. Ujú. Y me ayudó mucho esto. Bueno, hoy ya, tengo 31 años, obviamente que discusiones, y estas disyuntivas en la política hay casi todos los días, y bueno, aprendí que también es parte del proceso, Ujú. que las tengo que dar a las discusiones, pero cuando llego a mi casa tengo que, en vez de amargarme, ponerme a rebobinar eso y que me haya servido para aprender Claro. y para poder mejorar y construir o buscar otros caminos para llegar al resultado que uno pretende. Seguro. Me diste muchos datos ahí, pero déjame seguir examinando eso. ¿Quién es Tiago Puente? ¿Y Tiago alguna vez, a ver, qué sé yo, una juntada con amigos, un asado con amigos, se saca el cassette de político o permanentemente por esas ganas que vos acabas de decir hace un minutito que describiste que te apasiona la política, por esas mismas ganas, Tiago es político las 24 horas, los 365 días? ¿Cómo es? ¿Cómo llevas eso? Bueno, a mí me apasiona la política y es Ajá. muy difícil en la cotidianidad Sí. no caer hasta cuando estoy Ujú. en algunas cuestiones de relajación o de disfrutar con amigos, Terminás yendo al terminar fútbol. viendo a lo político, es difícil. Pero sin dudas Tiago es el mismo en todos lados, el que me conoce sabe, o sea, a mí me gusta tener mis espacios con mis amigos, con mi familia, poder ir a disfrutar si quiero ir al boliche, sabiendo la responsabilidad que cargo y lo que eso implica también, ante esas cuestiones. Bueno, hasta en el boliche puedo hablar de política, ¿viste? Este, y no dejo de ser lo que soy, lo que voy a seguir siendo, el que los cargos políticos duran, determinado tiempo, y el Tiago duró toda una vida. Entonces, no me puede cambiar un cargo político, mi personalidad para ciertas circunstancias de la vida. Para cuando voy al gimnasio, soy Tiago, para cuando estoy con mi familia soy Tiago, cuando estoy con mi equipo en la oficina soy Tiago, cuando estoy con mis pares, soy Tiago, y cuando estoy con los vecinos soy Tiago, y voy a seguir siendo Tiago. Ujú. Circunstancialmente, el diputado hasta el 2027, porque fui electo y la Constitución marca un mandato. Em, pero eso no me hace distinto, y eso también es algo que tenemos que trabajar los políticos y siempre tratar de tener los pies sobre la tierra, porque también es difícil llevarlo porque, a ver, uno llega a su lugar de trabajo y es diputado, ¿qué se va a servir? Diputado pase, diputado, no haga fila, venga por acá. Mm. eh, o sea, la misma Claro. estructura te va llevando a
a algo que después, cuando dejas el cargo, a ver, primero pasa por uno en decir sí, no a cuando te pasan esas Sí, situaciones, pero también entender que el día de mañana eso no es así. claro, la viudez de los cargos dicen que Claro, pesa mucho y, sobre uno. Si uno no lo trabaja, si no uno no lo como lo trabaja, mencionabas. después vas a creer que seguís teniendo los privilegios que mal dicho están, parecen tener los políticos, ¿no? ¿Será por eso que algunos quieren perpetuarse también, por ese miedo a la viudez o a perder los cargos? Y sí, y también, a ver, no he leído nunca que sea un estudio, pero sí conozco muchos casos en los que han tenido 30, 40 o 50 años cargos políticos y cuando lo dejaron les aparecieron enfermedades o se le aceleró procesos crónicos o cuestiones que muchos dicen que es por esto, ¿no? El, el- el síndrome del sillón perdido o el haber dejado el poder de un día para el otro y te cayó todo encima. Bueno, eso es porque no se lo trabaja. Yo creo que hay y aconsejo que hay que trabajarlo paralelamente. Es fundamental el psicoanálisis o cualquier tipo de terapia que puedan llevar adelante para poder tener siempre los pies sobre la tierra. Importante. Fuiste, fuiste un pibe y sos un joven de la democracia, ¿verdad? Tenés 31 años. Em, ¿En qué consideras que nos está fallando y nos ha fallado la democracia a los argentinos? Bueno, siempre digo que somos una generación que tuvo eh, la dicha o no sé si suerte, pero debemos estar orgullosos y- y muy contentos de haber nacido en un país con democracia. Yo nací en el año 1994, pero mi viejo, mis tíos, mis abuelos, sufrieron y vivieron épocas en donde no había democracia. Entonces hoy un pibe que tiene 31 años como yo, ha nacido en un país con democracia, que hoy ya tiene más de 40 años consolidada y que todavía sigue siendo una democracia joven en el mundo y que sin lugar a dudas tenemos muchos desafíos para poder mejorar nuestro sistema democrático en el país. Y en eso también traté y sigo tratando de aportar en mi función como legislador. Y por eso proyectos como Ficha Limpia, proyectos como la ley de ética en la función Ujú. pública, la ley de boleta única, estamos trabajando en el equipo la reforma de las PASO, porque tenemos que ir en búsqueda de mejorar nuestro sistema democrático, nuestro sistema de representación, de hacer que la sociedad vuelva a creer en los políticos, que vuelva a creer en la democracia, que también en estos años hubo políticos que han hecho que eso se pierda y que la sociedad, a ver, a mí me tocó, yo a los 23 años fui candidato a concejal, no fui electo en el 2020, a los 25 años fui candidato Sí. a diputado, como lo conté recién, golpeaba una puerta y desde la puerta un vecino te gritaba, si sos político, no quiero saber nada, son todos unos choros. Y vos, o sea, yo no soy hijo mis viejos nunca tuvieron un cargo electivo Claro. Ujú. en la función pública. No es que yo heredé un cargo, porque también hasta eso pareciera ser normal en algunos casos en la política. Y yo quería que el vecino me dé la chance, por lo menos, de decir, che, soy Tiago Puente, vivo en el sur de la ciudad, tengo 23 años, Contarles, ¿y digamos, expresarte, por claro. qué estamos acá? Ujú. Eh, y bueno, nos costaba, porque bueno, hay un descreimiento en la política de gran parte de la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que tratar de recuperar la credibilidad de la política y de los políticos. Eh, por eso es que espacios como esto o en las entrevistas, yo los veo como una oportunidad para que la sociedad también sepa qué opinamos, qué pensamos y qué hacemos. Porque de esa forma también ayudamos a que vuelvan a ¿Y creer. quiénes son Y verdaderamente? claro, entonces, Vamos promediando ahí la entrevista y
en cierta manera, Tiago, abordamos ciertos puntos disruptivos en todo lo que nos ibas contando. Dentro de ese marco de la disrupción, de lo disruptivo, es lo que te llevó a tomar, y hablaste de desafío, te llevó a tomar la decisión de romper con un lugar donde, bueno, se hablaba de un partido como la Unión Cívica Radical, obviamente de los más representativos en la historia argentina, y meterte en otro lugar, salir de tu lugar de confort para abordar también la política, pero desde otra mirada, desde una mirada joven, desde una mirada disruptiva, tal cual la vas contando, la vas presentando, la vas describiendo. ¿Lo sintetizás de esa manera vos? Bueno, yo cumplí 18 años en enero del 2012. El radicalismo catamarqueño hacía un mes y medio, había dejado de gobernar la provincia de Catamarca. Ujú. Yo me egresé en diciembre del 2011, cuando la Unión Cívica Radical en Catamarca dejaba de gobernar la provincia, después de 20 años. Y apenas cumplí los 18, que fue en enero, como te dije, me afilié. Le pedí a mi papá, porque él era un militante del partido, como mi mamá, que me afilien inmediatamente. En ese momento yo me estaba yendo a estudiar a Córdoba, contador público. Em, yo me afilié porque ya había tomado la decisión de cuál era el partido político que había elegido para militar en política. Me iba a estudiar mi profesión, pero yo ya había sido presidente del centro estudiante y ya sabía que la política me gustaba. Entonces, cuando vuelvo de Córdoba al año, menos de un año, que me vuelvo a Catamarca a seguir estudiando contador público, que después, si querés, te cuento Ujú. esa parte. Las peripecias de por qué el regreso. Empiezo de lleno a involucrarme en la Juventud Radical y a militar en el partido, un partido que ya no era gobierno. O sea, desde el momento en que yo empecé a militar en el radicalismo, ya no éramos gobierno. Entonces, en el 2011 había 300 jóvenes, porque el radicalismo era gobierno. En el 2012 no llegaban a 20, porque ya se habían ido Claro. todos. Entonces, cuando yo llego a la Juventud Radical era reconstruir cómo hacer que los jóvenes catamarqueños de mi edad, en ese momento de 18, 19 años, eh, se enamoren del partido que yo decidí militar y de las ideas que empezamos a militar. ¿Tuviste un plan? ¿Te aconsejó algún referente, Bueno, algún líder? ¿Cómo fue eso? y uno hacía lo que pensaba que tenía que hacer a los 19 años. Ajá. Entonces ahí empezamos a sumar a muchos jóvenes que nos veían con un espíritu solidario muy grande que lo traíamos de la escuela. Y permanentemente actividades solidarias en comedores, en merenderos, en clubes. Empezamos a recorrer la provincia con 19 años. A los 20 años me tocó la responsabilidad de ser presidente de la Juventud Radical de la capital. A los 22 ser presidente de la Juventud Radical de toda la provincia, y ya habíamos dado vuelta como 3 o 4 veces la provincia a los 22 años. Eh, y ahí fuimos con el desafío de un partido, como la sociedad te decía, de viejos, porque así nos decía, el radicalismo es un partido de viejos. Eh, en un siglo XXI que el radicalismo apenas empezó, encontró una debacle, que era de la Rúa. Entonces la sociedad empezó a descreer de la Unión Cívica Radical en el peor momento. Eh, y hasta el día de hoy, mira, pasaron 25 años, un cuarto de siglo, en este siglo XXI, y el radicalismo no pudo tener un referente nacional que vuelva a representar una mayoría en la Argentina. Poco ha hecho el mismo radicalismo, ¿no? Digo, en Claro, esto tal vez no se le puede pero echar la culpa a nadie, porque ¿no? yo siempre digo, no hemos podido o no hemos sabido eh, ayornarnos al siglo XXI, porque nos encanta hablar de nuestro pasado. Siguió siendo el partido de viejos que te decían a vos Claro, cuando ibas a golpear la puerta. siempre digo, Sí. a ver, ¿viste esa frase de educación que hay aulas del siglo XIX con docentes del siglo XX y con alumnos del siglo Sí. XXI? Bueno, el radicalismo le pasa lo mismo. Es un partido que nació en el siglo XIX con dirigentes e ideas del siglo XX y una sociedad del siglo XXI que no la pudo representar y no la está pudiendo representar. Entonces aparecieron nuevos partidos políticos o personas más que partidos, que eso también es un desafío para la política, porque hoy más la gente vota a la persona que al partido, y
Bueno, hoy tenemos un presidente de la nación que llegó sin partido político. O en el 2015 Macri tenía menos de 10 años de vida el PRO y metió un presidente de la nación. Entonces, un país que dejó atrás el bipartidismo, o eras radical o eras peronista. Ahora ya es más de las alianzas. Bueno, todo esto que fue avanzando y que a esto les metió una cachetada el avance tecnológico que hubo en estos últimos 10, 15 años, que ha hecho que todo sea más dinámico, mucho más rápido y que también ya eso de la tradición política, de primero empezabas siendo concejal, después pasabas a ser diputado y que te ibas a una carrera política, eso tampoco creo que ya no existe. ¿Pero por qué? Porque la sociedad hasta ya se cansa más rápido de los políticos. Pero bueno, es esto, es la dinámica que te dan las nuevas tecnologías Claro. y hoy fuiste 2 veces diputado y ya la gente te dice, ¿de nuevo vos? Y vos por dentro decís, sí, pero para cambiar las cosas necesitas el poder ejecutivo, o necesitas llegar a gobernar con tu partido, con tu equipo. Quizás no llega uno como persona, pero sí llega en la alianza que conformás y podés gobernar. O sea, yo desde la oposición tengo más de 100 proyectos presentados y solamente no me alcanzan las 2 manos para contar los que se convirtieron en ley. ¿Pero por qué? Porque no tenemos mayorías. Entonces son muy buenas las ideas, pero como no tenemos mayorías y quien gobierna no quiere tratar tus proyectos, bueno, quedan en el cajón, archivados en la legislatura. Entonces uno siempre dice, para cambiar las cosas realmente uno busca poder gobernar tanto tu ciudad como la provincia o como el país en el que uno vive. Y esos son los desafíos que tenemos y vuelvo al desafío del siglo XXI y al desafío de los partidos. Sí. Yo decidí militar en un partido que tiene más de 100 años de historia y que vive de la nostalgia del pasado, de lo que hizo Alfonsín, de lo que hizo Ilía, de lo que hizo Balbín, de lo que... Bueno, hermano, ¿y qué más hace ahora? Yo siempre digo, el radicalismo se encierra en lo que le pasa al radical y no en lo que le pasa a la sociedad. Entonces discutimos la interna, discutimos lo que a los dirigentes del radicalismo le pasa y nos olvidamos de la sociedad. Entonces por eso no la estamos pudiendo representar, Ujú. no estamos encontrando. Pero sentiste que, digo, no era posible cambiar esa historia dentro del mismo radicalismo y dijiste, bueno, No, ¿debo buscar alternativas? ¿Cómo no, fue eso? no, yo sigo siendo radical Ujú. y siento que desde ahí hay que buscar representar a la sociedad. Es un partido que todavía tiene el desafío de cómo de encontrar cómo representar a la sociedad. Pero con todas estas aristas que yo te di, haciendo alianzas, encontrando personas que la sociedad sienta que las representan, perfiles que lideren. Bueno, eso intentamos hacer y vamos un poquito a lo que está pasando en este momento. Soy muy criticado dentro de la orgánica del radicalismo. Yo no digo Ujú. de todo el radicalismo, porque estoy seguro que son más los radicales que coinciden con la postura que venimos teniendo que los demás. Yo quiero un radicalismo que tenga ganas de volver a gobernar, de volver a representar a una mayoría, de un partido que hable de los problemas de los catamarqueños. Y si adelante nuestro nos están llevando puesta la provincia con un montón de cuestiones que en materia de justicia, en materia de seguridad, de salud, de educación, que si me detengo en cada una de ellas, ya seguro lo saben quienes nos puedan escuchar porque lo digo en todos lados, Sí, sí, sí. pero tenemos un gobierno que se está llevando puesta la provincia. Bueno, ¿qué hacemos nosotros como oposición para darle la alternativa a los catamarqueños de que cambien? Que cambien la página de 16 años de poder de un mismo signo político que es el kirchnerismo en Catamarca, que lo representa Lucía Corpachi, Raúl Jalil y Gustavo Sagui. ¿Cómo cambiamos eso? Bueno, con la unidad de la oposición. Y esto lo dije en el 2022, Pablo. Si vos te acordás, seguramente me hiciste alguna entrevista en donde yo te decía, y todavía ni siquiera existía la Libertad Avanza, ni siquiera existía Javier Milei presidente, y yo ya en Catamarca decía, hay que hacer una alianza con la oposición unida en Catamarca y que incluya la Libertad Avanza. Ni sabía yo que en el 2023
Javier Milei iba a ser el presidente. En el 2023 también lo dije, febrero, marzo, abril, mayo, antes del cierre de las alianzas, insistí con esto, que en la provincia teníamos que ir juntos porque era la única forma que podamos, bueno, los resultados nos demostraron, la Libertad Avanza salió segundo, nosotros tercero o cuarto atrás del voto en blanco, la oposición dividida y volvieron a ganar los mismos. Este año insistí todo el 2024, insistí parte de este 2025 y el radicalismo no, nosotros tenemos que ir solos. Pero si en la provincia te la están llevando puesta, ¿por qué no vas a ayudar a que la oposición o tratar de construir una alianza más amplia? Si no coincidimos con la Libertad Avanza de que se están llevando puesta a la provincia y que hay que ponerle un freno y que esta no es una elección de poner al gobernador o al intendente, que es una elección legislativa y que si somos mayoría desde la oposición en los cuerpos legislativos podemos ponerle un freno a ese avance, ese avasallamiento institucional, por ejemplo, que está llevando adelante Raúl Jalil. No coincidimos en eso. No es una cuestión ideológica. Entonces, si hacemos una alianza con la Libertad Avanza en Catamarca, que es oposición en Catamarca, si hacemos una alianza con el PRO, si hacemos una alianza con los otros actores de oposición, que sea competitiva y fuerte, vamos a poder darle a los catamarqueños la chance de empezar a soñar que en el 2027 esto cambie, que cambie el gobierno. Bueno, el radicalismo no lo quiso, las autoridades del radicalismo no, porque ya tenían una decisión, querían que el radicalismo juegue solo. No sé qué intereses habrá en eso, porque a los catamarqueños eso no le conviene. Entonces, yo cómplice de eso no iba a ser. Entonces, con muchos radicales de toda la provincia hemos decidido conformar una alianza, aunque la conducción de nuestro partido no quiera, una alianza con la Libertad Avanza y el PRO, que para nosotros es sumamente competitiva. Hay hombres y mujeres que no tienen precio, porque muchos opositores lamentablemente se sientan en la banca y se ponen precio, y el gobierno de la provincia los compra. Bueno, dijiste recién, no sé qué clase de intereses mueven a las autoridades del partido para no entender ese cuadro de situación. Pero me estás diciendo, compran. ¿Sospechás? Digo, tal vez no lo sabes, pero ¿sospechás por dónde puede pasar ese no tan rotundo cuando a las claras, evidentemente, y por los números, era mucho más posible una alianza, como vos lo mencionás, para poder llegar a ese objetivo en común? Y al único que le conviene que la oposición vaya dividida es a Raúl Jalín, al que gobierna hoy. Entonces, es el único que tenía interés en que el radicalismo vaya solo y no logre conformar una alianza que le dé competitividad a la oposición. O cuando yo pongo sobre la mesa, cuando ponía en el bloque de la Unión Cívica Radical una denuncia con las pruebas contundentes contra el gobierno de la provincia y tenía algunos diputados que me decían, no, yo no puedo acompañar porque soy amigo del ministro. No, porque se me enfermó mi tía y cuando necesité que me solucione OSEP, me lo solucionaron. Entonces yo no puedo acompañarte con el pedido de informe, con la denuncia. Estamos todos locos, Pablo. Estamos todos locos. Yo esa oposición no quiero. No yo, los catamarqueños, porque nos dicen, che, están pasando estas cosas y ustedes no dicen nada. Che, te vemos denunciar y estás solo. Bueno, entonces no puedo no decir esto que me pasa y no, es que no firmó porque estaba enfermo. Eh, no, no. Entonces, ahora yo estoy contento porque llevamos una lista de diputados que son la mayoría pibes. El primero, el primer candidato a diputado provincial tiene 27 años, la segunda tiene 25, el tercero tiene más ¿Se siente un experiencia. poco representado en Sí, me siento representado, porque aparte estoy seguro que no tienen precio y que el gobierno de la provincia no los va a comprar, porque sienten las ganas de que Catamarca cambie como la siento yo. Hay dos de mi equipo, Laura que va cuarta, que es una joven profesional, abogada que tiene 34 años, y Juan Pablo que es de Fray Mamerto Esquiú y que tiene todas las ganas también de que esto cambie, dos de mi equipo que tienen el mismo ímpetu que yo y que van a poder también representar y darle fuerza a la oposición. O Mateo Manti, que va quinto, que es de Pomano, un bombero voluntario que también tiene 28 años, o Alba, que es de Santa María, que es docente, que también tiene el mismo ímpetu que nosotros, o Silvana y Francisco, que son dos jóvenes de la intermedia, que son un poquito más grandes que yo, pero que también tienen la experiencia que también necesitamos
legislativamente y que han sido dos diputados que tampoco les tembló el pulso cuando teníamos que denunciar y plantear las cosas que estaban llevando adelante o que estaban pasando en nuestra provincia. eh, o, mm, o Daniela de Capayán, que va al número 10. O sea, yo de verdad estoy enamorado de la lista que hemos conformado, porque estoy seguro que vamos a hacer un equipo poniéndole el freno al avasallamiento que está sufriendo Catamarca. Porque eso es lo único que podemos hacer en esta elección. Porque es una elección legislativa. Porque para cambiar hay que esperar en el 2027. Entonces, si este primer paso que dimos funciona, si este primer paso, que es un acuerdo legislativo, funciona, en los próximos 2 años podemos construir una alternativa de gobierno que seguramente ya vamos a encontrar mucho más coincidencias, porque si pudimos trabajar en un acuerdo parlamentario y eso funciona, bueno, vamos a poder estos 2 años construir una alternativa de gobierno para los catamarqueños. Por tu edad, no puedo dejar de preguntarte cuáles son tus sueños y tus aspiraciones de manera personal dentro de la política. ¿Te lo hablas planteado? Seguro que sí. Bueno, sin dudas. Ujú. Yo sueño con una provincia que tenga las oportunidades en mi provincia. Tengo mis amigos que eligen irse o vecinos o conocidos o ex compañeros de la escuela que decidieron irse porque no tenían la posibilidad del desarrollo en su provincia. Sueño con una provincia que equilibre su empleabilidad. Ujú. Vivimos en una provincia que depende del 70% del empleo público. Nosotros tenemos que trabajar para una provincia que al menos sueñe con el 50 y 50. ¿Y cómo, Eh, y cómo revertís eso? A ver, ¿hay alguna coincidencia tal vez en esas tres patas que se mencionan, más allá del posicionamiento del gobierno de turno? Pero digo, como patas fundamentales de desarrollo, turismo, minería, agroindustria, desarrollo sostenible, ¿va por ahí? Más allá, no digo, tengo como dudas. política de Estado. No tengo dudas y en Mm. cualquier otra entrevista me vas a ver, Ajá. no porque vos la hayas nombrado, pero son los 3 o 4 ejes que para nosotros son clave para el desarrollo económico de nuestra provincia. Las formas, Porque hoy en en las la formas no coincidís, tal vez digo, sí en los títulos, minería, agroindustria, claro, turismo, las formas en las que se de todas trabaja. formas, porque, a ver, yo siento que hoy quien gobierna la provincia tiene una obsesión con la minería y pareciera ser que es la única salida al desarrollo económico de los catamarqueños. Y no potencia el turismo como se debería potenciar, o no hay un plan de desarrollo turístico a mediano, a corto y a largo plazo como necesita Catamarca. No hay un plan de desarrollo agroindustrial en la provincia de Catamarca, o lo que nos deja las minerías, ¿por qué no está siendo volcado en un plan de desarrollo agroindustrial? Que ni siquiera existe esa conexión. O sea, yo siento que lo que nos deja la minería es, bueno, se juntan los intendentes que integran el fideicomiso y, bueno, ¿qué obra necesita Cordón Cuneta, el puente acá? Y no hay un plan estratégico de inversión para que lo que nos está dejando la minería lo volquemos en la agroindustria y que ahí haya generación de empleo genuino y un sector privado que crezca, o el emprendedurismo, o el desarrollo turístico. Tiene que ser todo un combo de un plan estratégico para el desarrollo de nuestra provincia. Y en eso nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. Venimos trabajando con muchos profesionales en este sentido. Venimos también conociendo planes de desarrollo que están llevando adelante provincias vecinas, que han podido crecer más rápido o generar empleo genuino mucho más rápido que Catamarca, y no se encierran solo en la cuestión minera. Esto es fundamental que se discuta. Eh, a ver, eh, el plan educativo en nuestra provincia funciona a base de parche. El sistema educativo de nuestra provincia no se discute en serio. El cómo una reforma educativa integral debería haber existido ya hace 10 años en Catamarca y no se lo toma en serio. O sea, yo veo, en el 2020 lanzamos el plan de alfabetización. Pasaron 2 años, 2022. Volvemos a lanzar el plan de alfabetización. En el 2023 se lanzó nuevamente el plan de alfabetización. Se lanzó el plan educativo integral. A los 2 años, de nuevo, se lanzó. Che, ¿no lo lanzaste hace 2 años? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Hiciste, no hiciste?
¿O fue solamente para la foto y el título para decir que vamos a trabajar en educación y nos estás mintiendo? Estamos perdiendo tiempo. Hay jóvenes que ni siquiera saben hacer un currículum vitae cuando se egresan de la escuela, porque la escuela no los está preparando para el mundo del trabajo y la producción, como lo es la educación eh, en el mundo. La educación de vanguardia prepara a los pibes para el desarrollo y la producción y el mundo del trabajo. Y acá no lo hacemos, no te enseñan a hacer un currículum en la escuela. No te enseñan lo que significa las nuevas tecnologías, la programación, la robótica, la educación financiera, todos proyectos de ley que hemos presentado en la legislatura, que no quedan solamente en lo discursivo. Son proyectos que lo hemos presentado en el 2020. Bueno, yo presenté un proyecto de ley que se denomina Pacto Educativo Social, que justamente es esto, una mesa multisectorial en donde no solamente esté el ministro, sino que estén los docentes, que estén los alumnos, que estén los padres, que estén todo el sistema educativo y que se discuta a través de datos concretos, a través de un plan, que tengamos datos concretos de cómo está la educación en Catamarca y cuál va a ser nuestro modelo de educación a 10, a 20, a 30 y a 40 años. Porque si no, esto no va a ningún lado. Nosotros necesitamos urgentemente rediscutir la educación. Y no es rediscutir de cómo arreglamos las paredes de las escuelas o cómo los chicos tienen menos horas libres y tienen más clases. ¿Por qué? Porque no se cubren a través de las asambleas a tiempo los cargos de los docentes. O cómo llevamos adelante el plan de infraestructura o cómo, bueno, etcétera. Ujú. Esos son parches. Nosotros tenemos que rediscutir el sistema educativo de una manera integral y rápida, porque estamos perdiendo tiempo, Pablo. A mí me urge, me da ansiedad esto, porque perdemos mucho, mucho tiempo. Son generaciones que quedan postergadas. Jujuy ha hecho esto hace 5 o 6 años atrás. Y hoy ya tiene resultados súper positivos. En la calidad educativa ha subido en los últimos 5 años y año tras año va mejorando. Y nosotros vamos cayendo en vez de ir mejorando. Hay provincias que van mejorando porque tienen un plan, porque van con datos, van corrigiendo también lo que está mal. Nosotros no, vamos cayendo, vamos a pique. Somos la provincia con la peor calidad educativa de la República Argentina. ¿No nos alarma esto? ¿No nos da apuro? Yo, yo ya no sé cómo hablar este tema. Tenemos cientos de proyectos presentados, como lo dije, y parece ser que presentar un proyecto de ley es un número y no es realmente una política pública que podría transformar realidades, que podría solucionar problemas. Entonces, esas cosas son las que a mí me da, y me pongo así, porque me da rabia de la política, porque muchas veces ni siquiera mi propio partido me ayuda. Como te digo, no es solamente los que hoy gobiernan. Ujú. Es también algunos pares tuyos que vos decís, che, la política es para cambiar las cosas. Pasa el tiempo y no estamos cambiando nada. ¿No te da apuro, hermano? ¿Crees que también es por intereses a veces? Porque hablábamos hace ratito de los intereses en cuanto a la conducción del partido. En el caso de tus padres, cuando no interpretan, aún peor, cuando no accionan en base a este tipo de cosas, ¿crees que también es por intereses o por qué? O no lo entienden, porque a ver, parece Intereses, lejano pensar que no lo entienden, ¿no? intereses, statu quo, o algunos capaz que sienten que es una beca por 4 años, sentarse en una banca de legislador y que, bueno, cumplo, tengo un poquito de proyectos presentados para que la sociedad piense que trabajo. No es eso, Y, Pablo. Y y yo sí, a mi equipo le digo esto, porque yo ya está, ya fui diputado y en el 2027 termino y no voy a ser más diputado, porque ya lo que no hice en 8 años no se puede hacer más nada, o sea, ya está. Entonces, che, ¿y qué hay que aspirar? Y hay que aspirar a poder presentarle a la sociedad una alternativa de gobierno. Entonces, ahí es en donde nosotros, y hay algunos que te dicen, pero ¿en serio querés ser? Yo lo dije sí. públicamente esto, ¿en serio querés ser intendente en el 2027? ¿Por qué no pensás en ser diputado nacional? Porque son, Ujú. te podés acomodar y podés seguir siendo diputado. No es así. Nosotros tenemos que pensar en cambiar las cosas y para cambiar las cosas necesitamos tener vocación de poder.
Entonces, eh, esto creo que le falta a muchos de mis pares. Entonces, están cómodos Ujú. y solamente cumplen hasta que se les va el tiempo de la banca de diputados. Y no, Siempre es hipotético, pero vos acabas de definir esto de la posibilidad de presentarte, por supuesto, para el 2027 como alternativa para intendente de la capital. ¿Sos de los políticos que, en el caso siempre hipotético de llegar, borrarías todo lo que se hizo anteriormente o analizarías qué estuvo bien? Probablemente algo que tenga que ver con el sistema educativo municipal de la capital o alguna otra cuestión, y qué estuvo mal y qué poder aportar. ¿Sos de eso más bien o sos de los que borrón y cuenta nueva? no, borrón y cuenta nueva es perder el tiempo, Ajá. porque hay cosas que se hacen bien. El sistema educativo municipal es reconocido mundialmente y no solamente por la continuidad que hoy está llevando esta gestión actual. Ha sido reconocido hasta cuando nuestro partido gobernaba el sistema educativo municipal de la capital. Entonces, hay muchas cosas que se hicieron bien y que creo hay que dejarlas, corregir lo que haya que corregir y poder dar un salto de calidad. Hay que buscar evolucionar en la gestión pública. Y yo soy de los que sin dudas cree que lo que se hizo bien hay que continuarlo y no hay que tener miedo en decir cuando las cosas se hacen bien. Porque yo creo, por ejemplo, que el actual intendente en sus primeros 4 años ha sido muy bueno, pero en este año y medio, casi 2 años de la segunda gestión, hay mucha falencia. Yo no sé si fue porque se relajaron o porque ya dieron todo lo que podían dar y ya han llegado a tope con las ideas y ya no tienen ninguna nueva idea para la ciudad Ujú. y que en este último año y medio la ciudad empezó a venirse nuevamente como a pique, a retroceder en cuanto a la calidad de los servicios que se brinda, en cuanto a verla un poquito más limpia, ahora se la ve Sí, un poco más sucia la ciudad que antes. te agregaré algo, o porque se está pensando en otra O escala. porque se piensa en el próximo cargo que sigue, Ajá. y ya hay una gestión que está abocada a ver cómo potencia al intendente para ser gobernador y se olvida de los vecinos de la capital. De hecho, no hay funcionarios que han sido de la capital y han pasado a Han pas administración. Bueno, sí, Ujú, prácticamente la mayoría ujú. de los ministros de Raúl Jalil, en esta nueva gestión de Raúl Jalil también, son los que eran, los secretarios de Gustavo Sadi en la capital. Entonces, es como que, ellos parece que ya están heredando el poder. Y yo eso no yo me río porque, para ellos pareciera ser natural heredar el poder entre las familias en el peronismo, y yo estoy decidido a que construyamos una alternativa distinta en Catamarca y que en el 2027 podamos gobernar la ciudad y gobernar la provincia. Y esa es una obsesión que yo tengo y que vamos a trabajar fuertemente para que en el 2027 eh, culmine y sea el fin de una etapa de 16 años de poder del kirchnerismo, del justicialismo en Catamarca. Yo estoy convencido de esto y vamos a trabajar fuertemente para que así sea. Nos visita en Somos la Terminal en este podcast doña Rosa Tiago Puente, diputado provincial, y estamos charlando, por supuesto, no solo de política, sino quiero volver también a Tiago, porque ya nos contó lo de la terapia, digo, la catarsis a través de la terapia. Y el resetearte, ¿por dónde se resetea, Tiago Puente? ¿Haces deportes? ¿Te gusta la música? ¿Qué haces en tus ratos libres? ¿Cómo lo administras ese tiempo? Y a mí me gusta como explorar la vida, ¿no? Ajá, Hay momentos en el que, en cuanto a música, el folclore me encanta, ajá. la guitarra, la copa de vino y mis amigos me fascinan. Sos más bien Y la tradicionalista en no, eso. no, pero hay momentos que eso me encanta. Sí. Y hay otro momento en donde también me gusta con amigos salir y disfrutar de un DJ de electrónica, o hay momentos en el que me gusta, ir a ver Qué Locura, Cuarteto, Ujú. la paso bien y me gusta, poder también, conocer otras cosas nuevas, me gusta ir al gimnasio, en un trato de Sí. siesta entre las 2:30 y las 4, darme una horita, aunque sea, de entrenamiento, y no lo hago para verme bien físicamente, lo hago también porque me ayuda Claro, claro, para sí. despejar, para salir de la rutina.
o llega la noche y yo alquilo, y estoy en mi departamento y digo, me voy a caminar. Y también me ayuda. Hace, no sé, 3 miércoles atrás, que creo que había terminado a las 5:30 de la tarde una sesión y había empezado a las 10 de la mañana. Ujú. Imagínate, en el subsuelo, en el recinto, discusión permanente, tensiones, eso, bueno, llegué a mi casa a 5:30 y yo dije, no me quiero quedar encerrado en mi casa, me saqué el traje, me puse el short y me fui a caminar, 2 horas caminando en el Jumeal y dando vueltas. Bueno, porque eso me me hace Sí, bien. O poderme juntar con amigos a comer una pizza, o salir a un bar, o viajar al interior de nuestra provincia con amigos, o viajar a provincias vecinas. Bueno, son cosas que también lo hago para desconectar, porque me gustan, ujú. y porque, bueno, puedo. Y eso también eh, está bueno decirlo, porque hay muchas personas que no pueden, No puede, sí. lamentablemente. Bueno, vos dijiste alquilo y ahí pensaba yo, ¿qué es el dinero para Tiago Puente? ¿Qué es para vos? ¿Qué es una forma de vida? ¿Es lo que posibilita todas estas cosas que vas enumerando? ¿Qué es el dinero? Bueno, yo creo que sin duda el dinero posibilita eh, poder a veces hacer cosas que te gustan y por no tener dinero no las podés hacer. Y eso creo que también tenemos que ser conscientes de que no todo el mundo puede hacer lo que No. uno hace porque tiene esa posibilidad. A ver, vamos, cuando éramos chicos, mis viejos no podían comprarme la PlayStation cuando yo era chico, pero mi abuelo sí. Entonces tenía una Play porque mi abuelo me la posibilitaba, porque si fuera por mis padres, no. Y quizás mi vecino, mi amigo, no tenía un abuelo como el mío, y sus viejos ni sus abuelos podían comprar Play, entonces yo podía tener la Play, o una bici, una bicicleta. Ah, No sé, yo voy a los ejemplos de cuando era chico, y que es igual que cuando sos grande, depende del trabajo que tenés, el sueldo que tenés, bueno, bueno, el cómo uno también busca esas oportunidades, o cómo uno busca también mejorar, o mejorar tu ingreso para poder darte otro tipo de gustos. Bueno, creo que eso también es parte de la vida. Yo, cuando era chico, no sé, mi pasión eran los autitos. Tenía 200 autitos, ujú, y hacía, circuitos en la tierra y jugaba a los claro, autitos, o me iba a andar en bici, o hacíamos la chocita en el barrio claro. con mis amigos. Yo vivía en el sur de la ciudad, en el barrio 48, Vivienda Sur, que queda entre, como para que más o menos se ubique, quedan entre el barrio Vial, Jesús de Nazaret, Nueva Catamarca y el Altos Verdes. El único barrio que no tiene nombre es el mío. Bueno, mi vieja y mi En mamá, ese tiempo no estaba tan desarrollado el sur, obviamente, como ahora. Ujú. esos eran los Ni últimos hablar, barrios. Valle Chico ni ni sur, existía. ni existía. En Valle Chico nosotros llegábamos al río, Claro. que nos íbamos caminando 2 o 3 kilómetros. Ujú. La avenida que sube a Valle Chico, bueno, todo eso era campo. Y nosotros caminábamos para ir al río con mis amigos. Que una vez volvíamos del río, y uno de los chicos había llevado un aire comprimido. Ujú. Volvíamos del río y el aire comprimido estaba descalibrado. Entonces éramos 5 o 6 que íbamos más adelante, y el que traía El el aire aire comprimido, comprimido sí. iba atrás. Entonces nos empezó a decir: "¡Corran! ¡Corran!". Y nos empezó a tirar. Y en el camino Sí, nunca nos iba a pegar, porque estaba totalmente descalibrado. claro, no había ¿Qué forma. hizo Tiago? No podías Se hacer salió del tonterías, claro. camino y el balín vino, ¡pum! Y te pegó ahí. Y me quedó a medio centímetro del cráneo. Mira. En el hospital de niños hay enfermeras que las que me atendieron Sí. a veces me ven y me dicen: "Nosotros te sacamos el balín, eso es". Diputado, usted es el que le sacamos eso ahí. Mirá vos. Este, bueno, nada, anécdotas que quedan del barrio, o en la esquina del barrio, había chatarras, una manzana llena de autos de chatarras, de autos, camionetas, camiones en la chatarra. Entonces, era ir a jugar en las chatarras. Teníamos 10 años, 11, 12 años, y íbamos y saltábamos de un auto a auto, hacíamos circuitos como de de obstáculos con los autos, y ya venían nuestros padres y nos decían: "¿Qué hacen acá? ¿Qué están? Se van a clavar una lata enrumbrada y ya vamos a tener que
clavarle la antitetánica, para nosotros la Claro. antitetánica cuando éramos chicos. Tremendo, sí, era como el cuco más o menos, sí. O íbamos y ya nos llevábamos el tarrito y nos hacíamos el mate cocido y ya nos hacíamos la choza de 3 pisos porque ya había autos, ya no era la chocita en el campo, sino ya era con las chatarras. Tuviste una infancia feliz. Sí, Bueno, de hecho que las anécdotas y el recuerdo te ha hecho que voces varias sonrisas. súper feliz. Redoblo la apuesta, Tiago. Porque no, perdón, Sí. Pablo, no era solamente mi barrio, era el de mi abuelo, que era las mil, mi otro abuelo en Villacuba, o mi abuelo que venía de Saugil en Pomán, nos íbamos en las vacaciones a Pomán o a Andalgalá, que también tengo familia. Bueno, esa fue mi infancia, o en las 920 que viví desde que tuve 2 a 5 años, y me acuerdo, y sigo siendo de mis amigos, me acuerdo de los hijos de Tuki Cárdenas, que vos seguramente lo conocés al Tuki, que ha sido Dice, exacto. bueno, los hijos del Tuki eran mis amigos en esa edad, y todavía cada vez que nos vemos nos abrazábamos como si, y no nos volvimos a ver diariamente desde los 5 años. Y nada, seguimos siendo amigos, hemos compartido en la vida, o por ahí encuentro a algunos que no tengo tan latente como ellos y que me dicen, yo vivía en la torre de abajo, o en el departamento de abajo, o al frente de tu abuela, o en el barrio, bueno, y así, y esas cosas, bueno, para mí me retroceden inmediatamente Claro, en imagen. en esa infancia feliz, en esa infancia. Infancia, obviamente. Te decía, déjame redoblar la apuesta, porque ya pasamos por el capítulo de felicidad. Cortemos con tanta dulzura, decía una publicidad por ahí, ¿no? ¿Qué te emociona? ¿Qué te sensibiliza y o quiebra? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te mueve el piso? ¿Qué tipo de cosas? Mira, cuando uno hace política, Ujú, si no sentís las necesidades ajenas como propia, es muy difícil que busques una solución a los problemas que pasan. Entonces, cuando te cuentan realidades que si no te las cuentan ni siquiera las podés ver, obviamente que a mí me revuelve todo. ujú, Eh, Eso en cuanto a las cuestiones de la tarea del Tiago político. Me sensibiliza y no estoy preparado, la muerte de mi abuelo, ujú, que para mí es todo, hasta quizás más que mis viejos. Y esto lo saben hasta mis viejos, lo saben mis primos, sí, sí, sí. eh, Y tiene cierta lógica. eso es algo que me sensibiliza mucho. Eh, bueno, nada, cada situación a ver, esta semana que me emocionó mucho, fueron a la comisión el día lunes, a la comisión padres de chicos con discapacidades Mm, y que contaban situaciones horrorosas de cómo tienen que peregrinar con el Estado provincial y nacional, ¿no? Y mm, yo hice también esa reflexión. Bueno, eso me pegó, me emocionó, y así como eso siento de situaciones que te pegan en la política. Pero la reflexión que hice ese día fue, no es una cuestión ideológica. Si acá en la provincia gobierna el kirchnerismo y en la nación gobierna Milei, y los padres con chicos con discapacidad tienen problemas acá en la provincia porque tienen una obra social que los maltrata, van a reconocimiento médico y los maltratan, que son palabras que te dicen ellos, o van al ministro de Educación y no los atiende, o la ministra de Salud que no los atiende, o los medicamentos que no le llegan, y vos decís, no es que solamente pasa en la nación, acá en la provincia también pasa y gobierna otro signo político. Entonces, y vos decís, es una problemática que no tiene discusión ideológica, que es una cuestión de el Estado no busca una solución para ese problema. Bueno, esas cosas te terminan dando mucha bronca, ¿no? Y vos decías, y hay algunos que tienen cara de piedra y que la usan a la problemática solamente porque no gobierna su partido, la usan como bandera para desnotar solamente a un gobierno, y no porque realmente les caliente la problemática
en sí, porque si realmente les calentara, son los mismos que tienen la posibilidad de solucionarlo en la provincia y no lo solucionan. Entonces, esas cosas, bueno, me fui de tema, pero son muchas cuestiones que me movilizan Que moviliza. y me emocionan. Y obviamente el logro de mis amigos, o el logro de mi familia, o el logro de mi equipo, o el logro personal también me da emoción. Me da emoción. Muchas veces tiro el aire. El otro día eh, hablábamos con el equipo de que jamás nos hubiéramos imaginado que con la edad que tenemos muchos de nosotros podamos estar aportando a más personas del equipo en una oferta electoral. Porque generalmente la ponen los grandes líderes o una lista de diputados la arma el gobernador, el Claro. intendente y el que lidere ese Pero es un síntoma de cambio de la política en y general. es un Claro. bueno, Ujú. y esas cosas también nos dan emoción, porque estamos creciendo, Claro, claro. estamos pudiendo, llevar más voces a ese grito de cambio que queremos, hacerlo con más potencia, y obvio que eso nos emociona. Así que bueno, son varias cosas que al Tiago lo emociona. Tiago, llegamos al final, pero a ver, nosotros también tenemos logros y objetivos. Y uno de los logros, el objetivo es, obviamente, poder charlar con cada uno de los invitados, pero preguntarle además sobre el final si se han sentido bien, si se han sentido cómodos, y de esa manera nosotros poder cumplir el objetivo y cumplir el logro también, que es lo que buscamos. En tu caso, ¿cómo fue? Súper cómodo me Ujú, sentí, aprovecho para agradecerte porque nos permite que nos conozcan un poquito más de lo habitual, de una nota de 8 de 10 minutos, que solamente hablas ujú. de un tema específico o de un proyecto que presentaste o de alguna cuestión de agenda política de ese momento. Estas entrevistas nos ayudan a que nos puedan conocer eh, otra etapa de nuestra, o cómo ha sido nuestra vida, o la etapa, o otra faz de nuestra persona. Seguro. Bueno, muchas veces, lo dije al principio de la entrevista, eh, muchas veces al político se lo pone en un pedestal que está como más arriba de todo lo demás, cuando es Ujú. uno más de cualquier persona en el mundo. Así que te agradezco este espacio Por favor. y muy cómodo. ¿Tenés un mensaje final que puede ser tipo speech o no para el final, para quienes te están viendo la entrevista? No, a ver, siempre lo digo, Ujú, eh, la política no es mala palabra. La política realmente es la herramienta para poder cambiar las cosas, aunque suene trillado lo que estoy diciendo. El problema acá son los políticos que la hacen mala a la política. Entonces, que la sociedad nunca deje de creer en la política, que nunca deje de creer en la democracia, porque, y eso le digo más a nuestra generación. Nuestros viejos, nuestros abuelos han puesto el cuerpo, muchos han dejado su vida para darnos un país con democracia. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de poder mejorarla, de darle más transparencia, de darle más calidad y de ayudar a que funcione mejor nuestro sistema democrático y por eso y con eso vamos a también lograr que la política funcione mejor, que los políticos cada vez sean mejor. Hay que exigir más, hay que matarnos pensando en cómo le damos más transparencia a la administración del Estado, para que los políticos cada vez tengan menos posibilidades de, de atacar las cajas de dinero que son de todos los ciudadanos y que no son de los políticos de turno, como está de moda ahora, de acabar con los curros de la política, de los privilegios de la política. Bueno, nos matemos pensando en cómo hacemos eso y cómo acabamos con esas cuestiones en la política. Eso también es una de mis obsesiones y nada, decirles que honrar la democracia siempre es ir a votar, que voten por quien quieran, que voten con libertad, pero que vayan a votar, porque con los brazos cruzados y sentados en nuestras casas y no yendo a votar, no estamos cambiando nada. Hagamos
y ejerzamos ese derecho del voto que tenemos por suerte y que hay otros países en el mundo que no lo tienen, pero los argentinos sí, lo hagamos con el mayor de los compromisos, con la mayor de las felicidades y con la mayor responsabilidad posible. Dale. Gracias, Diego. Gracias. Gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación. Somos La Terminal, tercer capítulo. Doña Rosa, queriendo conocer un poquito más de personas / personajes de nuestra Catamarca. Esperemos que les haya gustado. Nos siguen, como siempre, a través del podcast Doña Rosas. Reitero, somos La Terminal. Gracias, hasta el próximo capítulo.